Mi nombre es Clara. Tengo 29 años y me hice contadora por amor al orden. Nunca imaginé que necesitaría mis habilidades con los números para defenderme de mis propios padres. Cuando te crían personas que ven el dinero no como una herramienta, sino como una forma de poder, te cambia de maneras que no comprendes del todo hasta mucho después. Así que, cuando el mensaje de mi madre en el grupo de WhatsApp sobre un crucero familiar no negociable al Caribe apareció en mi teléfono, mi estómago se contrajo al instante en un nudo apretado y familiar de pavor. Con mi familia, estos viajes nunca eran regalos, eran transacciones con costos ocultos y pagarés emocionales. Una pequeña y esperanzada parte de mí deseaba que esta vez fuera diferente, pero en el fondo sabía que no lo sería. Antes de entrar en el resto de esto, tengo curiosidad. Déjenme saber en los comentarios si alguna vez han tenido un familiar que cruzó una línea financiera, como usar su tarjeta sin preguntar. Y suscríbanse si alguna vez han tenido que poner un límite firme con las mismas personas que se suponía debían estar de su lado. Las retorcidas raíces de la relación de mi familia con el dinero se remontan a mucho tiempo atrás. Para un extraño parecíamos una postal. Mi padre, Roberto, dirigía una empresa de desarrollo inmobiliario aparentemente exitosa en Santa Fe, en la Ciudad de México. Mi madre, Leonor, era la esposa perfecta de Las Lomas, famosa por sus cenas que eran la envidia del vecindario. Nuestra enorme casa en las faldas del Ajusco era un testimonio de la prosperidad de la clase media alta, pero por dentro, esa prosperidad era un castillo de naipes. Mi papá vivía bajo el lema de que la imagen era la realidad. La gente quiere trabajar con ganadores, Clara, decía, firmando los papeles de otro sedán de lujo arrendado. Nadie va a confiar en un desarrollador que maneja una carcacha. Para cuando yo tenía 10 años, podía decirte la diferencia entre un Patek Philippe y un Tag Heuer, reconocer una bolsa de diseñador a 50 pesos y entendía una regla familiar fundamental. Parecer rico era más importante que ser rico. Mi madre estaba igualmente comprometida con la farsa. Era un halcón, rastreando las vacaciones, las remodelaciones de cocina y los autos nuevos de todos en su círculo social. Los Miller se van a Vail, declaraba en la mesa. Deberíamos buscar una villa en la Toscana. Es mucho más impresionante. Nunca se trataba de divertirse, se trataba de ganar. El dinero era un tema que mis padres nunca discutieron abiertamente conmigo o con mi hermano. Las cuentas se manejaban a puerta cerrada, a menudo con voces alteradas. Recuerdo los momentos mortificantes en los restaurantes cuando una tarjeta de crédito era rechazada, seguidos de una discusión en susurros y la sonrisa forzada de mi madre mientras sacaba una tarjeta diferente. Mi hermano, Leo, que es 4 años mayor que yo, absorbió las lecciones de mi padre demasiado bien. Obtuvo su primera tarjeta de crédito en la preparatoria y logró llenarla hasta el tope en solo unos meses. Cuando yo tenía 15 años, esa imagen cuidadosamente curada no solo se agrietó, se hizo añicos. El negocio de mi papá, que había estado tambaleándose durante años, solo se mantenía a flote por una red de segundas hipotecas y préstamos personales de alto interés. Luego mi mamá descubrió que él tenía un departamento secreto en Polanco y una relación con una de sus empleadas. El divorcio fue catastrófico. Su pelea por lo que quedaba expuso la verdad de nuestra situación financiera al mundo y a mí. La casa había sido hipotecada hasta el límite. La empresa de papá apenas era solvente. Mamá tenía sus propias tarjetas de crédito secretas, de las que él no sabía nada. Los vi discutir sobre quién obtendría el beneficio fiscal por deducir mis gastos escolares, mientras que al siguiente respiro peleaban sobre a quién le tocaba pagar mi futura educación. La universidad se convirtió en mi ruta de escape, pero ninguno de ellos aportaría un peso, a menos que eligiera una carrera que aprobaran. Papá quería que me dedicara a los bienes raíces para que un día me hiciera cargo de su negocio. Mamá me presionó para que me convirtiera en abogada como su propio hermano. Yo elegí contaduría por mí misma.
Después de una infancia de caos financiero, la verdad limpia e innegable de los números se sentía como un santuario. Esos 4 años fueron una friega. Trabajé 30 horas a la semana en la librería del campus y otras 15 como tutora de matemáticas. Aún así, me gradué con una montaña de deuda estudiantil, casi 1 millón de pesos. Pero cada noche estudiando hasta tarde y cada fiesta que me perdí valieron la pena. Por primera vez en mi vida, tenía una imagen real de mis propias finanzas. No había secretos, ni humo y espejos, solo los hechos fríos y duros en blanco y negro. Mi primer trabajo después de la universidad fue en una respetable firma de contadores en Querétaro. El salario inicial se sentía como una fortuna después de años de vivir de sopas instantáneas. Conseguí un pequeño departamento de una recámara. Lo amueblé con piezas prácticas de segunda mano y elaboré mi primer presupuesto real. El día que colgué mi título enmarcado en la pared, sentí una increíble ola de orgullo. Este pequeño departamento, por modesto que fuera, era un símbolo de mi libertad financiera. Esa libertad, resultó, me convirtió en un objetivo. Comenzó con mamá pidiendo un pequeño préstamo de 50,000 pesos para rehacer su baño en el condominio al que se había mudado. Luego papá necesitó ayuda con un problema temporal de liquidez en su empresa. Mi hermano, Leo, quería que fuera su aval para un préstamo para un auto nuevo, porque su crédito estaba, en sus palabras, injustamente arruinado por su reciente divorcio. Las solicitudes siempre venían con un sentido de urgencia fabricado, y los planes de pago siempre eran convenientemente vagos. Después de que le presté a mi madre el dinero que fue absorbido rápidamente en su interminable renovación y nunca más visto, comencé a ver a una terapeuta. Mi terapeuta, la doctora Serrano, me ayudó a ver la red financiera disfuncional que mi familia había tejido y me dio las herramientas para construir límites. Tu salud financiera es parte de tu bienestar general, Clara, me dijo. No permitirías que tu familia comprometiera tu salud física. Tus finanzas merecen el mismo nivel de protección. Me tomó 2 años de sesiones semanales, pero finalmente construí mi propio conjunto de reglas. No le prestaría dinero a mi familia. Podía darles regalos para cumpleaños o festividades si así lo decidía, pero solo lo que pudiera permitirme, y sin esperar que me lo devolvieran. No sería aval en ningún préstamo ni compartiría ninguna cuenta de crédito. Y lo más importante, tenía que ser directa y transparente sobre estas reglas, sin importar cuánto conflicto causara. Mis padres pusieron a prueba estos nuevos límites sin descanso. Papá reformulaba sus solicitudes como oportunidades de inversión de negocios en lugar de préstamos. Mamá usaba el chantaje emocional, preguntando si realmente la amaba, si estaba dispuesta a dejarla sufrir. Pero cada vez que me mantenía firme, la tormenta emocional que seguía era un poco más corta que la anterior. Para mi 27º cumpleaños, se habían resignado en su mayoría a mi independencia financiera, aunque todavía recibía el comentario sarcástico ocasional sobre mi tacañería en las cenas navideñas. Esa frágil paz estaba a punto de ser destrozada por un solo mensaje de grupo, uno que me mostraría lo poco que mis límites realmente significaron para ellos. El mensaje llegó un martes por la mañana, en marzo, mientras me preparaba para una importante reunión con un cliente. Mi mamá había iniciado un nuevo chat de grupo llamado Crucero Familiar Kingsley Caribe 2025. Me incluía a mí, a mi hermano Leo y su esposa Maya, a mi tía Susana y a mis primos Beto y Claudia. El primer mensaje era pura Leonor. Grandes noticias a todos. He decidido que todos necesitamos desesperadamente una verdadera reunión familiar este verano. Ya he encontrado el viaje perfecto, un crucero de 10 días por el Caribe. La asistencia es obligatoria. Es hora de sanar viejas heridas y crear nuevos y preciosos recuerdos. Leonor ha hablado. Ja, 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 ja. Las señales de alerta prácticamente ondeaban en mi pantalla.
Asistencia obligatoria y sanar viejas heridas en el mismo anuncio era manipulación materna clásica. El uso excesivo de mayúsculas era su forma de mostrar que no aceptaría un no por respuesta. Y referirse a sí misma en tercera persona, esa era su señal. Significaba que estaba atrincherada y esperaba una sumisión total. Las respuestas comenzaron a llegar. Leo y Maya enviaron una serie de emojis de celebración. Tía Susana preguntó por las fechas. Los primos intervinieron con emocionados signos de exclamación. Guardé mi teléfono, decidiendo ocuparme primero de mi cliente y luego averiguar cómo expresar mis reservas. Para la hora del almuerzo, mi madre había inundado el chat con 14 mensajes más. Había enlaces a la línea de cruceros, listas de posibles excursiones en tierra y preguntas sobre las preferencias de camarote de todos. Seguía mencionando mi nombre. A Clara le encanta bucear, así que absolutamente debemos hacer la inmersión avanzada en el naufragio. Y Clara siempre ha querido ver una selva tropical de verdad, así que el tour de tirolesa no es negociable. Nada de esto era cierto. Nunca había mencionado ninguna de esas cosas. Esa noche llamé a Leo para tantear el terreno. Parecía genuinamente sorprendido por mi cautela. «Mamá dijo que estabas totalmente de acuerdo con esto», dijo. «Me dijo que ustedes dos lo habían hablado hace un par de semanas». «Eso nunca pasó, Leo», le dije. «Este mensaje fue lo primero que supe al respecto». Dejó escapar un profundo suspiro. «Sí, eso suena familiar. Ha estado hablando sin parar de este crucero durante un mes, pero cada vez que le preguntaba si tú estabas dentro, se ponía evasiva y cambiaba de tema». La presión aumentó en los días siguientes. Mamá creó una carpeta compartida en la nube para el viaje, completa con un itinerario codificado por colores, información de reserva y hojas de inscripción para actividades. El crucero era de primera línea. Cada excursión era una experiencia premium. Apareció una hoja de cálculo compartida para los gastos, pero las columnas de los costos reales estaban llamativamente en blanco. Cada vez que intentaba preguntar sobre el presupuesto en el chat grupal, mis preguntas eran ignoradas o desviadas con comentarios como «Merecemos consentirnos después de todo lo que hemos pasado» o «No seas aguafiestas, Clara, la vida es para vivirla». Mientras tanto, comenzaron a llegar mensajes privados, revelando el alcance total de la manipulación de mi madre. Tía Susana me escribió: «Qué bueno que convenciste a Leonor de planear esto finalmente. Dijo que llevabas años queriendo un gran viaje familiar». Mi prima Claudia escribió: «Tu mamá mencionó que tal vez podrías ayudar con algunos de los costos de las excursiones, ya que te está yendo tan bien en el trabajo. Qué generosa de tu parte». Mi ansiedad se disparó. Estaba claro que mi madre me estaba posicionando para cubrir una gran parte de los gastos, mientras le decía a todos los demás que todo había sido idea mía. Era una maniobra de triangulación clásica, justo como la doctora. Serrano me había enseñado a reconocer. Una semana y media después del primer mensaje, mamá organizó una llamada de Zoom familiar para finalizar los planes. Me uní desde mi escritorio en el trabajo durante mi hora de almuerzo, con un bloc de notas frente a mí, lista para exigir algunas respuestas reales sobre el dinero. La llamada fue una clase magistral de desvío. Cada vez que intentaba sacar el tema del presupuesto, alguien interrumpía con una pregunta sobre los asientos para la cena o qué empacar. Después de 45 minutos de este circo, tuve suficiente y corté el ruido. «Antes de que reservemos algo», dije con firmeza, «necesito tener una idea clara del costo esperado por persona. Tengo mi propio presupuesto al que necesito ceñirme». La llamada se silenció por un momento y luego mi madre soltó una carcajada fuerte y despectiva. «Ay, Clara, siempre tan preocupada por su precioso presupuesto. Bien, la tarifa del crucero es de unos 40,000 pesos por persona. Los vuelos costarán alrededor de 20,000 y las actividades, bueno, eso depende de lo que hagamos, pero probablemente deberías apartar otros 40,000 por si acaso. Si no te alcanza, supongo que tendrás que quedarte en casa.
La vergüenza en su voz era un arma que había perfeccionado durante años, diseñada para hacerme sentir pequeña y mezquina por ser financieramente responsable. Pude ver a todos en la llamada moverse incómodamente, sus ojos desviándose de sus cámaras web. Mantuve mi rostro como una máscara perfecta de neutralidad, aunque la rabia hervía en mi estómago. Gracias por los números. Eso es muy útil para mi planificación, respondí con calma, sabiendo ya que no había forma de que gastara 100,000 pesos en un viaje que ni siquiera quería. Mi respuesta fría pareció desconcertarla, y rápidamente giró para debatir los méritos de los diferentes paquetes de bebidas. Me quedé en silencio el resto de la llamada, solo observándola. Se había presentado expertamente como la matriarca generosa y a mí como la hija difícil e ingrata. Todo por hacer una simple pregunta sobre dinero. Después de que colgamos, escribí un mensaje educado y firme, rechazando el viaje, usando compromisos de trabajo como excusa. Pero antes de presionar enviar, decidí esperar un día para asegurarme de que mi decisión viniera de un lugar de claridad, no solo de ira. Esa decisión de esperar resultó ser más crítica de lo que podría haber imaginado, porque al día siguiente, la situación escaló a algo salido de una pesadilla. El viernes comenzó como cualquier otro día. Llegué temprano a la oficina para repasar mis notas para la presentación de un cliente. Me serví un café de la cocineta y me senté en mi escritorio. A las 9:17 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación de tarjeta de crédito. La miré. Pensé que era solo el cargo de la cafetería en la que me había detenido antes y la ignoré. Pero luego vibró de nuevo. Y otra vez. Y una cuarta vez. 4 alertas de compra en menos de 60 segundos. Eso no era normal. Desbloqueé mi teléfono y mi estómago se hundió. 4 cargos separados de una aerolínea importante, cada uno por 50,000 pesos, acababan de impactar mi tarjeta de crédito principal, 200,000 pesos, facturados en los últimos 5 minutos. Mi primer pensamiento fue que era víctima de un fraude al azar. Inmediatamente llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito, mis manos temblando mientras navegaba por los menús automáticos hasta que finalmente conseguí a un humano en el departamento de fraudes. Sí, estoy viendo 4 cargos de Aeroméxico, realizados hoy a las 9:15 de la mañana, hora del centro, confirmó el representante. Cada uno por un boleto de primera clase de la Ciudad de México a San Martín, con salida el 12 de junio y regreso el 22 de junio. Los correos de confirmación se enviaron a la dirección de correo electrónico personal que tenemos registrada para usted. ¿Quiere que le lea los nombres de los pasajeros? Una certeza fría y nauseabunda me invadió mientras los leía en voz alta. Leonor Kingsley, Roberto Kingsley, Leo Kingsley, Maya Kingsley, mis padres, mi hermano y su esposa. 200,000 pesos en vuelos de lujo para su crucero por el Caribe, todo cargado a mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Yo no autoricé estos cargos, dije, mi voz sorprendentemente firme dada la furia que se estaba acumulando dentro de mí. Necesito disputar cada uno de ellos, ahora mismo. Mientras el representante iniciaba el proceso de disputa, inicié sesión en mi correo electrónico personal en la computadora de mi trabajo. Y allí estaban, 4 confirmaciones de reserva de la aerolínea, cada una mostrando mi tarjeta de crédito como método de pago. Lo que era aún más inquietante era que los 4 correos electrónicos estaban marcados como leídos, aunque nunca los había abierto. Alguien no solo había usado mi tarjeta de crédito, también había accedido a mi cuenta de correo electrónico. La audacia pura de todo era asombrosa. Justo en ese momento, mientras todavía estaba al teléfono con la compañía de la tarjeta de crédito, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi mamá. Muchísimas gracias por tu increíble regalo a la familia, cariño. La primera clase hará que el largo vuelo sea mucho más soportable para la espalda de tu padre. No puedo esperar a nuestro viaje especial. Te amo hasta la luna y de regreso. El momento fue deliberado, calculado.
Había esperado un momento en que sabía que estaría en una reunión, usó la información de mi tarjeta guardada, inició sesión en mi correo electrónico para cubrir sus huellas, marcando las confirmaciones como leídas, y luego envió un texto actuando como si yo hubiera ofrecido los boletos como un regalo. Todo fue un acto premeditado de fraude. Terminé la llamada con la compañía de la tarjeta de crédito. Los cargos fueron disputados, mi tarjeta fue bloqueada y una nueva estaba en camino para entrega al día siguiente. El agente confirmó que iniciarían una investigación sobre el uso no autorizado y me aconsejó que levantara un acta policial, especialmente porque mi correo electrónico también había sido comprometido. Mis manos todavía temblaban cuando llamé a la aerolínea. El agente de servicio al cliente confirmó las reservas. Los boletos se compraron en línea, me dijo. La persona que los compró usó información de pago que estaba guardada en su cuenta de lealtad de un vuelo anterior. Ahora que ha disputado el cargo, ¿desea que proceda a cancelar estas reservaciones? Sí, dije. Por favor, cancélelas todas, inmediatamente. Mi siguiente llamada fue a mi proveedor de correo electrónico para informar la violación de seguridad y restablecer todas mis contraseñas. El especialista de soporte confirmó que se había accedido a mi cuenta desde un dispositivo no reconocido esa mañana temprano, usando mi contraseña correcta. Parece que alguien tenía su contraseña, dijo. Le sugiero encarecidamente que habilite la autenticación de 2 factores y revise cualquier otra cuenta que pueda estar vinculada. Para las 11:30 de la mañana, había bloqueado mi correo electrónico, cambiado las contraseñas de todas mis cuentas financieras y documentado cada detalle con capturas de pantalla y números de registro de llamadas. Solo entonces respondí al mensaje de mi madre. Yo no compré esos boletos. He disputado los cargos fraudulentos con la compañía de mi tarjeta de crédito y las reservaciones han sido canceladas. No vuelvas a usar mi información financiera sin mi consentimiento explícito nunca más. Su respuesta fue instantánea, un torrente de indignación fingida. ¿De qué diablos estás hablando? Hablamos de esto en la llamada de Zoom. Dijiste que ayudarías con los vuelos, ya que no podías ayudar con la planificación. Toda la familia cuenta con esto. ¿Por qué intentas avergonzarme así? Este nivel de gaslighting podría haber funcionado en una versión más joven de mí, pero años de terapia me habían dado un poderoso detector para ello. Nunca, ni por un segundo, habíamos discutido que yo pagara los vuelos de nadie, y mucho menos boletos de primera clase que costaban 50,000 pesos cada uno. Luego mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mamá, papá, Leo, tía Susana. Lo silencié y me obligué a concentrarme en mi trabajo por el resto del día, dejando que la parte profesional y lógica de mi cerebro tomara el control mientras el lado emocional se tambaleaba por la traición. Para cuando salí de la oficina, mi buzón de voz estaba lleno y mis mensajes de texto eran un incendio de drama familiar, que iban desde la confusión hasta la furia. Leo envió un texto afirmando que no sabía nada de los boletos, hasta que mamá lo llamó llorando, diciendo que yo había retirado cruelmente mi regalo. Papá envió un texto exigiéndome que lo llamara de inmediato para aclarar este desastre. Tía Susana envió un mensaje largo y divagante sobre la importancia de la unidad familiar y cómo el dinero nunca debería interponerse entre parientes de sangre. Me sentí extrañamente tranquila mientras conducía a casa esa noche. La violación fue tan flagrante, tan fuera de lugar, que toda mi ansiedad habitual sobre el conflicto familiar había sido reemplazada por una certeza fría y dura. Esto no era un malentendido, no era una zona gris, era fraude financiero y robo de identidad. Fue una traición calculada por las 2 personas que se suponía debían protegerme más. Esa certeza estaba a punto de ser puesta a prueba. Cuando entré al estacionamiento de mi edificio de apartamentos, vi el reluciente Lexus negro de mi padre estacionado en un lugar de visitas. Estaba apoyado contra él, con los brazos cruzados, esperándome.
A sus 62 años, Roberto Kingsley todavía cultivaba el aspecto de un ejecutivo de primer nivel, desde su saco a la medida hasta sus carillas dentales cegadoramente blancas. Cuando salí de mi auto, solo la tensión en su mandíbula delataba su estrés. «Clara, cariño», comenzó, acercándose para un abrazo. Levanté una mano, deteniéndolo. «¿Por qué estás aquí, papá?», pregunté con las llaves apretadas en mi puño. «¿Y cómo sabes dónde vivo? Nunca te di mi nueva dirección», hizo un gesto de desdén con la mano. «Tu madre la tiene para su lista de contactos de emergencia. Mira, necesitamos resolver esta pequeña falta de comunicación sobre los vuelos». «No hay ninguna falta de comunicación», dije, caminando hacia la entrada principal del edificio. «Mamá usó mi tarjeta de crédito para comprar 200,000 pesos en boletos de avión sin mi permiso. Eso se llama fraude, papá, no una falta de comunicación». Se apresuró a alcanzarme, su tono amistoso comenzando a deshilacharse. «Tu madre solo intentaba reunir a la familia. ¿Sabes cuánto significa este viaje para ella? Pensó que ustedes dos tenían un entendimiento sobre que tú ayudarías con los costos». «No teníamos tal entendimiento», dije, deteniéndome en la puerta de seguridad. «Nunca, jamás, acepté pagar los vuelos de nadie, y mucho menos de primera clase». «Está bien, entonces tal vez hubo una falla en la comunicación», admitió, su vendedor interno cambiando de táctica. «Pero el hecho es que toda la familia está angustiada. Tu madre está hecha un desastre. Leo y Maya ya pidieron sus vacaciones. Tus acciones están causando un problema enorme». Sentí esa vieja y familiar presión acumulándose en mi pecho, el instinto arraigado de ser la pacificadora, de arreglar los desastres que mis padres hacían. Respiré hondo, recordando las palabras de la doctora. «Serrano, tú no lo causaste, no puedes controlarlo y no puedes curarlo. El problema se creó cuando mamá robó la información de mi tarjeta de crédito y hackeó mi correo electrónico», declaré rotundamente. «Reporté el robo y revertí los cargos. Esa es la respuesta correcta y lógica». La fachada cuidadosamente construida de mi papá finalmente se derrumbó. Su rostro se enrojeció mientras se acercaba a mí. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos tratas? ¿Acusas a tu propia madre de ser una ladrona? ¿Arruinas la única oportunidad que tiene esta familia de reconectarse?» «¿Qué exactamente han hecho por mí, papá?», pregunté en voz baja. «No quisiste ayudarme con la universidad a menos que estudiara lo que tú querías. Tuve 2 trabajos y asumí 1,000,000 de pesos en préstamos para obtener mi título. He pagado mi propio camino desde el día en que me gradué. Te dimos una vida», escupió. «Te criamos, te vestimos, y ahora que tienes esta carrera elegante y tu propio lugar, ¿eres demasiado buena para ayudar a tu familia a tener unas buenas vacaciones? ¿Un viaje para unir a todos?». Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí la aplicación de notas de voz y discretamente presioné grabar. Algo en su voz creciente me dijo que necesitaba documentar esto. «¿Sabías que mamá iba a usar mi tarjeta?», le pregunté directamente. Se estremeció. Luego pareció desinflarse un poco. «Hablamos de las opciones. El crédito de tu hermano está por los suelos por el divorcio. A tu primo Beto lo acaban de despedir. Las tarjetas de tu madre están todas cerca de sus límites por la remodelación de la cocina. Así que simplemente decidieron usar la mía sin preguntar», presioné. «Íbamos a decírtelo», murmuró. «Presentártelo como un hecho consumado. De esa manera no podrías ponerte ansiosa y echarte para atrás. Tu madre pensó que serías más receptiva una vez que todo estuviera reservado». La forma casual en que describió su crimen premeditado era repugnante. «¿Tú y mamá han hecho esto antes? ¿Usar las tarjetas de crédito de otras personas sin decirles?». Su silencio fue toda la respuesta que necesité. «Tu hermano necesitó ayuda con algunas cuentas el año pasado», admitió finalmente. «No pudo obtener un préstamo, así que tu madre lo ayudó usando la tarjeta de tu prima Claudia. Estuvo bien». Claudia se molestó un poco al principio, pero entendió cuando le explicamos que era una emergencia familiar. Sentí una oleada de náuseas.
Así que este es su sistema. Tú y mamá simplemente toman dinero de quien tenga crédito disponible y lo llaman una emergencia familiar. «No seas tan dramática», espetó, su ira regresando. «Así es como funcionan las familias. Se ayudan mutuamente. Tienes mucho dinero y casi ningún gasto. Podrías permitirte fácilmente este viaje si no fueras tan malditamente egoísta». «Esta conversación ha terminado», dije, girándome para escanear mi llavero de acceso. «Por favor, vete, o llamaré a seguridad del edificio». Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. «Vas a arreglar esto», sisió. «Tu madre ya le ha dicho a todo el mundo el generoso regalo que diste. Si cancelas esos cargos ahora, destrozarás a esta familia. ¿Es eso lo que quieres, Clara? ¿Ser la que nos destruyó?» Me zafé del brazo. «Lo que quiero es que mi familia me respete y cumpla la ley. Usar la tarjeta de crédito de alguien sin su consentimiento es un delito. No voy a protegerte a ti ni a mamá de las consecuencias de sus acciones». «Mocosa malagradecida», gruñó, toda pretensión de civilidad desaparecida. «Deberíamos haber sabido que saldrías así, siempre pensando que eres mucho mejor que nosotros con tus hojas de cálculo y tus presupuestos. Si sigues con esto, no esperes ser bienvenida en esta familia nunca más. Estarás sola, completamente». Sostuve mi teléfono asegurándome de que pudiera ver la grabación en curso. «Gracias por dejar tu posición perfectamente clara. Creo que hemos terminado aquí». Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la pantalla. Sin otra palabra, se dio la vuelta, caminó de regreso a su auto y salió a toda velocidad del estacionamiento. Tropecé al entrar en mi apartamento y me derrumbé en el sofá, la adrenalina finalmente cayendo, dejándome temblorosa y exhausta. Mi teléfono seguía vibrando. Un mensaje de Leo llamó mi atención. «Clara, lo siento mucho. Tenía la sensación de que estaban planeando algo, pero no tenía idea de que realmente usarían tu tarjeta. Me han hecho esto antes también. ¿Podemos hablar mañana?» Luego otro, de mi prima Claudia. «Acabo de enterarme de lo que pasó. Me hicieron lo mismo el año pasado para la reparación del auto de Leo. Dijeron que era una emergencia familiar. Me costó casi 60,000 pesos que nunca volví a ver». Estos mensajes fueron un golpe en el estómago, pero también confirmaron mis peores sospechas. Esto no era algo de una sola vez. Mis padres tenían un largo historial de abuso financiero hacia su propia familia, tejiendo una red tóxica de obligación, culpa y engaño. Pasé el resto de la noche despierta, investigando sobre robo de identidad, abuso financiero familiar y lo que necesitaba hacer para protegerme. Al amanecer, tenía un plan, pero todavía estaba subestimando hasta dónde llegaría mi familia para proteger su sistema de explotación. El sábado por la mañana, un mensaje de mi madre anunció una junta familiar de emergencia en casa de la tía Susana esa tarde. «Todos los miembros de la familia deben asistir para resolver esta desafortunada situación», escribió. 2 de la tarde en punto. «Esto nos afecta a todos». Mi primer impulso fue decir que no, pero luego llegó un mensaje de Leo. «Por favor, ven, Clara. Creo que es hora de que todos sepan toda la verdad. Te cubriré la espalda». Llegué a la casa de mi tía exactamente a las 2 en punto, preparándome para lo peor. La escena en el interior era aún peor de lo que había temido. No era solo mi familia inmediata. Todo el clan extendido estaba allí. Tía Susana y tío Marcos, los primos Beto y Claudia con sus parejas, incluso mi abuela, que casi nunca salía de su residencia de ancianos. 14 personas en total, sus rostros una mezcla de preocupación y hostilidad apenas velada. Mi madre había preparado el escenario en la sala. Estaba en el sofá, secándose los ojos enrojecidos, con mi padre de pie protectoramente detrás de ella, una mano en su hombro. Eran la imagen de las víctimas heridas. «Clara», comenzó mi madre mientras yo tomaba la última silla vacía. Todos estaban muy emocionados por este viaje de sanación, y tu repentino cambio de opinión ha causado tanto dolor y confusión. Antes de que pudiera abrir la boca, tía Susana intervino.
Tu madre trabajó en esto durante meses, Clara. Puso su corazón en ello por todos, especialmente después del par de años difíciles que todos hemos tenido. Simplemente no entiendo por qué aceptarías ayudar y luego la humillarías así. Nunca acepté comprar boletos para nadie, dije, mi voz firme. Nunca ofrecí pagar ninguna parte de este viaje. De hecho, declaré claramente en la llamada de Zoom que tenía serias preocupaciones sobre el costo. Eso no es cierto, interrumpió mi madre. Dijiste que querías contribuir, ya que no podías ayudar con la planificación. Todos en la llamada te oyeron. Varios parientes asintieron de acuerdo. Noté que Leo y Claudia miraban al suelo. ¿Qué exactamente me oyeron decir? Desafié escaneando la habitación. ¿Alguien aquí puede citar las palabras exactas que usé para ofrecer gastar 200,000 pesos en boletos de avión de primera clase? La habitación se llenó de un silencio incómodo hasta que el tío Marcos habló. Bueno, yo no estuve en la llamada, pero Leonor nos dijo que habías ofrecido generosamente encargarte de los vuelos como tu contribución. Leonor les dijo, repetí. Pero ninguno de ustedes realmente me escuchó decirlo, porque nunca lo hice. Clara ha estado bajo mucho estrés en su nuevo trabajo, dijo mi madre, su voz bajando a un susurro conspirador. Su médico cree que podría estar teniendo algunos problemas de memoria relacionados con la ansiedad. Solo hemos estado tratando de apoyarla durante este momento difícil. La audacia de la mentira me dejó sin aliento. Mi madre acababa de insinuar a toda nuestra familia que yo era mentalmente inestable, que mi memoria estaba fallando, todo para cubrir su propio fraude. ¿Qué médico?, logré decir finalmente. No estoy viendo a ningún médico por problemas de ansiedad o memoria. Mi mamá intercambió una mirada dolida y cómplice con mi papá. Cariño, no necesitamos airear tus problemas de salud privados frente a todos. El punto es que necesitamos apoyarte y asegurarnos de que este tiempo familiar especial no se arruine. El gaslighting era tan profundo que era casi artístico. Me estaba tildando simultáneamente de enferma mental mientras se presentaba a sí misma como la madre amorosa y preocupada que solo intentaba proteger mi privacidad, incluso mientras anunciaba mi condición a toda la familia. Esto es una locura, dije, mi voz elevándose. No tengo problemas de memoria. Lo que pasó es simple. Mamá usó mi tarjeta de crédito sin mi consentimiento para comprar boletos de avión. Cuando encontré los cargos fraudulentos, los reporté, que es lo que cualquier persona cuerda haría. ¿Pero por qué tu madre necesitaría robar tu tarjeta, querida?, preguntó mi abuela, su voz llena de genuina confusión. Ofreciste ayudar. Todos oímos hablar de tu generoso regalo. Todos ustedes oyeron lo que mamá les dijo, no lo que yo dije, aclaré. Nunca hice esa oferta. Esto es exactamente de lo que hablaba el doctor, intervino mamá suavemente. Estas confabulaciones, donde inventa realidades alternativas, solo tenemos que ser pacientes con ella. Podía sentir la trampa cerrándose a mi alrededor. Cualquier cosa que dijera solo se usaría como más prueba de mi supuesta inestabilidad. Había creado un jaque mate perfecto, una narrativa donde mi testimonio era inherentemente poco confiable. Entonces, para mi completa sorpresa, Claudia se puso de pie. «Yo le creo a Clara», dijo en voz baja, «porque a mí me pasó lo mismo el año pasado. Tía Leonor me dijo que había una emergencia familiar con el auto de Leo y usó mi tarjeta de crédito para pagar las reparaciones. Prometió que Leo me devolvería el dinero en una semana. Nunca lo hizo. Cuando pregunté por ello más tarde, todos actuaron como si yo hubiera aceptado darles el dinero como un regalo. La habitación quedó en silencio sepulcral. El rostro de mi madre se endureció. Claudia, esa fue una situación totalmente diferente. Leo estaba en un aprieto y necesitaba ayuda de inmediato. Tú ofreciste ayudar. No, no lo hice, insistió Claudia.
Llamaste y pediste el número de mi tarjeta para pedir unos suministros para una fiesta en línea porque dijiste que la tuya no funcionaba. No me enteré de la reparación del auto hasta que el cargo apareció en mi estado de cuenta. Había aparecido una grieta en la fachada perfecta de mi madre. Mi primo Beto se movió en su asiento, luego habló. Usaron mi tarjeta para el anticipo de la remodelación de la cocina de mamá el verano pasado. Dijeron que era solo para asegurar al contratista hasta que se aprobara su préstamo sobre el valor de la vivienda. El préstamo fue rechazado y me quedé con una cuenta de 150,000 pesos. Una tras otra, las historias salieron a la luz. Otro primo cuya tarjeta fue utilizada para comprar muebles nuevos para mi abuela. La propia hija de tía Susana, que se quedó con los copagos médicos del tío Marcos. Cada historia era la misma, una emergencia fabricada, un uso temporal del crédito de otra persona, promesas de pago y luego gaslighting y acusaciones de egoísmo cuando la víctima se atrevía a pedir su dinero de vuelta. Finalmente, Leo rompió su silencio. «Clara está diciendo la verdad», dijo, su voz temblando. «Mamá y papá han estado haciendo esto durante años. Me lo hicieron tantas veces que destruí mi crédito y llené hasta el tope cada tarjeta que tenía. Fue una gran parte de por qué Maya y yo casi nos divorciamos. Ella encontró toda la deuda que les estaba ocultando». Maya asintió, su rostro sombrío. «Casi tuvimos que declararnos en bancarrota por los préstamos y la deuda de tarjetas de crédito que Leo asumió por sus padres. Y cuando intentamos poner límites, le dijeron a toda la familia que éramos unos desagradecidos y egoístas. El acto de víctima llorosa había desaparecido. El rostro de mi madre era una máscara de furia fría. No puedo creer que mis propios hijos se vuelvan en mi contra de esta manera. Después de todo lo que he hecho por esta familia, solo pedimos dinero prestado cuando no teníamos otra opción y siempre tuvimos la intención de devolverlo cuando las cosas mejoraran». «¿Cuándo mejoraron las cosas, mamá?», preguntó Leo, su voz cruda. «¿Cuándo le has devuelto el dinero a alguien? Mi crédito ha estado arruinado durante 3 años. Ni siquiera puedo calificar para alquilar un departamento por mi cuenta». Mi papá dio un paso adelante, su voz tensa de rabia. «Ya es suficiente. Hicimos lo necesario para evitar que esta familia se hundiera. Si a veces tuvimos que tomar la iniciativa en lugar de mendigar limosnas, fue por el bien de todos. La falta de gratitud en esta sala es asquerosa». «¿Iniciativa?», repetí, incrédula. ¿Es esa su nueva palabra para robo de identidad y fraude electrónico? «No seas tan dramática», espetó. «Esto es una familia, no un negocio con extraños. Las familias no se roban entre sí», respondí bruscamente. «Y no mienten, ni manipulan, ni hacen gaslighting a la gente cuando los atrapan. Si llevas esto más lejos», amenazó papá, su voz baja y amenazante, «ya no serás parte de esta familia, te lo garantizo». La habitación estaba eléctrica de tensión. Esto nunca se trató de un crucero. Se trataba de un sistema profundamente arraigado de abuso y control financiero que se había permitido que se pudriera durante años. «Antes de que alguien haga amenazas que no puede retirar», dije, sacando tranquilamente mi teléfono, «todos deberían saber que grabé la conversación que tuve con papá en mi departamento ayer». Le di al play. La voz de mi papá llenó la habitación. «Presentártelo como un hecho consumado. De esa manera no podrías ponerte ansiosa y echarte para atrás. Tu madre pensó que serías más receptiva una vez que todo estuviera reservado. Luego vino su admisión sobre el uso de la tarjeta de Claudia para los gastos de Leo. Y finalmente, el audio de él llamándome mocosa malagradecida y amenazando con sacarme de la familia. Mi abuela jadeó. El rostro del tío Marcos estaba rojo como un tomate. Tía Susana solo miraba a mis padres, una expresión de horror creciente en su rostro. «Grabaste eso sin mi consentimiento», vociferó papá. «Eso es ilegal». «En México es legal grabar una conversación en la que participas para usarla como prueba», respondí con calma.
Siempre que una persona en la conversación sepa que se está grabando, es perfectamente legal. Y yo lo sabía. La reunión implosionó. Mi madre salió furiosa de la casa, mi padre siguiéndola después de lanzarme una última mirada de odio. Tía Susana comenzó a interrogar al tío Marcos sobre otros arreglos que podría haber hecho con mis padres. Leo, Claudia y yo terminamos en la cocina, comparando historias y finalmente viendo el patrón completo y feo. Cuando me fui, la familia se había fragmentado en facciones. El crucero por el Caribe era un recuerdo lejano, reemplazado por la realidad inmediata y dolorosa de quién le debía qué, a quién, y cuán profundo era realmente el engaño. Conduciendo a casa, sentí una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. La familia que pensé que tenía estaba construida sobre una base de mentiras. Pero por primera vez, la verdad estaba a la luz. Y en esa verdad había una oportunidad para una sanación real, sin importar cuán desordenado fuera el proceso. El domingo después de la desastrosa reunión familiar, vertí todas mis emociones turbulentas en un plan. Hice una cita con la división de fraudes de mi banco para el lunes por la mañana. Encontré un abogado especializado en robo de identidad y pasé horas revisando mis estados de cuenta pasados, documentando cada cargo sospechoso que pude encontrar. El patrón se extendía más atrás de lo que había imaginado. Pequeños cargos extraños en mis tarjetas de crédito que una vez había descartado como errores o compras olvidadas, ahora parecían pruebas de ensayo. Pedidos en línea enviados a la dirección de mis padres. Suscripciones a servicios de streaming a los que nunca me suscribí. Cargos de restaurantes de ciudades en las que no había estado, pero donde mis padres habían estado viajando. El lunes por la mañana me reuní con una especialista en fraudes de mi banco llamada Alicia. Escuchó mi historia con una empatía sombría y profesional. Desafortunadamente, el robo de identidad perpetrado por familiares es más común de lo que piensas, dijo. Los lazos emocionales hacen que sea más difícil para las víctimas denunciar, y los perpetradores a menudo comienzan con poco para ver hasta dónde pueden llegar antes de escalar. Me ayudó a poner una fortaleza alrededor de mis finanzas, cuentas nuevas con seguridad reforzada, congelaciones de crédito con los 3 principales burós, alertas de fraude detalladas y autenticación de 2 factores en cada plataforma. También me instó encarecidamente a levantar un acta ante el Ministerio Público. «Sé que parece un gran paso en contra de tu propia familia», dijo, notando mi vacilación, «pero crear ese rastro de papel oficial es tu mejor protección si esto empeora. Sin él, es solo tu palabra contra la de ellos». Esa tarde, me senté en la oficina de Erika Montes, la abogada de robo de identidad. Su oficina era tranquila y profesional, sus diplomas de las mejores facultades de derecho colgando discretamente en la pared. El abuso financiero dentro de las familias es una epidemia oculta, me dijo después de revisar mis notas. Esa grabación de tu padre es una pieza de evidencia increíblemente poderosa. La mayoría de las víctimas nunca obtienen ese tipo de admisión clara de intenciones. Me expuso mis opciones, desde una simple carta de cese y desistimiento hasta presentar cargos penales. Elegí un punto intermedio, levantar un acta para crear un registro oficial y hacer que ella enviara un aviso legal a mis padres, exigiendo que detuvieran todo uso de mi información financiera y cesaran todo contacto relacionado con el dinero. Esto les notifica formalmente que no vas a dar marcha atrás, explicó Erika. El acta probablemente no conducirá a un arresto, dada la dinámica familiar, pero te establece legalmente como víctima de un delito. Levantar el acta en la estación de policía fue una experiencia surrealista. El oficial, un hombre llamado Martínez, tomó mi declaración sin juzgar, haciendo preguntas puntuales sobre cómo mis padres podrían haber obtenido los detalles de mi tarjeta y la contraseña de mi correo.
Le expliqué cómo podrían haber visto el correo en mi antiguo departamento o cómo mi madre a menudo enviaba tarjetas de felicitación digitales que podrían haber contenido spyware. Vemos estas cosas todo el tiempo, dijo. La gente piensa que los extraños son la mayor amenaza, pero los datos muestran que a menudo son familiares o amigos cercanos. Tienen el acceso y la oportunidad. Mientras tanto, la presión familiar era implacable. Mi mamá se apareció en mi oficina el martes, causando una escena en el vestíbulo hasta que seguridad tuvo que escoltarla fuera. Mi papá llamó a mi jefe, alegando una falsa emergencia médica familiar para tratar de que me pusiera al teléfono. Tía Susana envió largos correos electrónicos llenos de culpa sobre el perdón y la lealtad. Mi abuela dejó mensajes de voz llorosos rogándome que hiciera las paces antes de que fuera demasiado tarde. El momento más impactante llegó el jueves por la noche. Mi papá apareció de nuevo en mi departamento. Esta vez sostenía un cheque. 200,000 pesos, anunció, extendiéndomelo. Es más que suficiente para cubrir los boletos y un poco más por tus molestias. Tómalo, cóbralo. Y todos podemos seguir adelante con este desafortunado asunto. No hay necesidad de abogados y actas policiales y todo este drama. Reconocí la jugada por lo que era. Un soborno disfrazado de disculpa, un intento de arrastrar esto de un asunto criminal a una disputa familiar privada. No puedo aceptar eso, dije, negándome a tocar el cheque. Esto no se trata del dinero, se trata del hecho de que me robaron y violaron mi confianza. No seas absurda, espetó. Todo se trata de dinero. Toma el cheque, cancela a tu abogada y volvamos a ser una familia. Ser una familia no debería requerir que acepte el abuso financiero, respondí. Ya te he dicho mi posición. Por favor, vete, o llamaré a seguridad. Rompió el cheque por la mitad, dejó que los pedazos cayeran al suelo y se fue sin otra palabra. Pero a través de la tormenta comenzó a surgir un apoyo inesperado. Mis socios en la firma de contadores fueron increíbles, implementando de inmediato nuevos protocolos para filtrar mis llamadas y visitas. Mis mejores amigos crearon una burbuja protectora a mi alrededor, turnándose para quedarse a dormir y contestando mis mensajes durante lo peor. Pero el apoyo más sorprendente vino de dentro de la familia. Claudia y yo nos enviábamos mensajes todos los días, compartiendo consejos sobre cómo asegurar nuestras finanzas. Leo y Maya me invitaron a cenar y se disculparon por no haber hablado antes. Incluso mi primo Beto, que inicialmente se había puesto del lado de mis padres, me llamó después de descubrir que habían intentado usar su nueva tarjeta de crédito solo un día después de la reunión familiar. 2 semanas después de la compra de los boletos del crucero, salieron las cartas de cese y desistimiento de Erika. Las llamadas y mensajes de acoso se redujeron a un goteo, aunque todavía recibía el ocasional mensaje de voz lloroso de mi mamá sobre cómo mi crueldad estaba afectando su salud. Comencé a ver a una nueva terapeuta, la doctora Rojas, que se especializaba en abuso financiero. Nuestra primera sesión fue una revelación. Lo que estás enfrentando es un tipo específico de trauma, explicó. El abuso financiero no solo daña tu cuenta bancaria, hiere tu sentido de confianza, seguridad y tu comprensión fundamental de la familia. A lo largo de nuestras sesiones semanales, comencé a desentrañar cómo mis padres habían normalizado esta explotación, construyendo una cultura familiar donde establecer límites se enmarcaba como egoísmo, y mi independencia financiera no se veía como mía, sino como un recurso para que ellos lo explotaran. Tu respuesta ha sido increíblemente fuerte, me dijo la doctora Rojas en nuestra tercera sesión. Tantas víctimas se quedan atrapadas en ese ciclo de culpa y obligación durante años, incapaces de liberarse, incluso cuando saben que están siendo abusadas. Todavía me siento culpable a veces, admití. Cuando mi mamá deja un mensaje sobre su presión arterial o el correo electrónico de mi papá menciona la lealtad familiar. Eso es completamente normal, me aseguró,
Pasaron toda tu infancia instalando esos botones emocionales. Va a llevar tiempo y práctica desactivarlos. A las 6 semanas, la crisis inmediata había terminado. Mis padres, después de recibir una segunda carta más severa de Erika sobre el acoso, finalmente habían dejado de contactarme directamente. La familia extendida se había fracturado y reformado en nuevas alianzas, con la mayoría de mis primos y mi tía ahora silenciosamente de mi lado. Mis protecciones prácticas estaban todas en su lugar. Nuevas cuentas bancarias, monitoreo constante de crédito y un archivo legal que documentaba el robo. La curación emocional era un trabajo en progreso, pero tenía el sistema de apoyo adecuado para el viaje. A medida que la primavera se convertía en verano, las fechas del crucero cancelado por el Caribe llegaron y se fueron sin una palabra. La reunión familiar obligatoria había sido consumida por un ajuste de cuentas mucho más grande y necesario, y en su lugar, una conexión más pequeña y genuina comenzaba a crecer entre aquellos de nosotros que finalmente habíamos dicho la verdad. 6 meses después de que descubrí los boletos de avión fraudulentos, mi vida era profundamente diferente. Los cambios externos eran obvios. Mi puntaje de crédito se había recuperado. Mis nuevas medidas de seguridad habían bloqueado otros 2 intentos de acceder a mis cuentas y los asuntos legales estaban cerrados. Los cambios internos eran más silenciosos pero más significativos. El estado constante de alerta máxima en el que había estado viviendo se había suavizado a una conciencia saludable. Las pesadillas sobre la ruina financiera habían desaparecido. La punzada automática de culpa que sentía al decir no se había desvanecido, aunque no por completo. Mi contacto con mis padres era casi inexistente y totalmente en mis términos. Mi madre envió una disculpa forzada que claramente fue escrita con la ayuda de un consejero financiero, algo que la compañía de la tarjeta de crédito probablemente había requerido. Reconocía un malentendido, pero nunca abordaba los años de manipulación. Mi padre mantuvo su distancia, comunicándose solo a través de correos electrónicos breves y formales. La excomunión familiar con la que había amenazado había sucedido en cierto modo. Ya no me invitaban a ciertas reuniones festivas, pero la pérdida se sentía menos como un castigo y más como un alivio. En su lugar, mi relación con Leo había florecido. Libres de la interferencia constante de nuestros padres, comenzamos a hablar todas las semanas, apoyándonos mutuamente en nuestros esfuerzos por lograr una verdadera independencia financiera y emocional. «Debería haberte advertido sobre los boletos», confesó durante un brunch un día. Sabía que estaban tramando algo, pero tenía tanto miedo de desafiarlos. «Estabas condicionado a obedecer», le recordé. Ambos lo estábamos. Lleva mucho tiempo desaprender eso. Maya, rellenando nuestras tazas de café, asintió. «Tus padres son maestros. Tenían a Leo convencido de que su lealtad hacia ellos era más importante que su lealtad hacia nuestro matrimonio, o incluso hacia sí mismo. Nos llevó años desenredar ese lío. El progreso de Leo era tangible. Acababa de obtener su primera tarjeta de crédito nueva con un límite decente. Consiguió un ascenso que antes le habría dado demasiado miedo tomar y estaba aprendiendo a establecer límites firmes en sus raras conversaciones con nuestros padres. Mi sistema de apoyo también había crecido para incluir un pequeño grupo de recuperación que se reunía una vez al mes. Fue allí donde conocí a Elena, cuyos padres habían sacado en secreto préstamos estudiantiles a su nombre, y a Marcos, cuya abuela había usado su número de seguro social para abrir tarjetas de crédito cuando él era solo un adolescente. Sus historias reflejaban la mía, creando un vínculo de experiencia compartida que nunca había conocido. La parte más difícil, dijo Elena en una reunión, fue aceptar que las personas que te aman también pueden explotarte. Las 2 ideas simplemente no cuadraban en mi cabeza, hasta que me di cuenta de que el amor y el respeto son 2 cosas muy diferentes. Eso me golpeó fuerte. Mis padres probablemente sí me amaban,
a su manera, pero nunca me habían respetado, ni mi autonomía, ni mis límites, ni mi derecho a mi propia vida. Hacer esa distinción me ayudó a navegar el duelo de mantener mi distancia de ellos. A nivel práctico, mis finanzas estaban más fuertes que nunca. La crisis me había obligado a realizar una auditoría completa de mi vida financiera, y con la ayuda de una planificadora financiera certificada que se especializaba en la recuperación del abuso económico, ahora tenía el control total. La violación suele ser el catalizador, me dijo mi planificadora. Mía. Es la dolorosa llamada de atención que empuja a las personas a reclamar finalmente su poder financiero. Eso fue definitivamente cierto para mí. El incidente de los boletos, por traumático que fuera, había sido el empujón que necesitaba. También descubrí una nueva pasión: la educación sobre finanzas personales. Comencé a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro que enseñaba a estudiantes de preparatoria sobre presupuestos, puntajes de crédito e inversiones. De pie frente a esos chicos, a menudo pensaba en lo diferente que podría haber sido mi propia historia si alguien me hubiera dado ese conocimiento desde el principio. A medida que se acercaba el primer aniversario del incidente del crucero, recibí un correo electrónico de tía Susana. Estaba organizando una pequeña reunión en su casa del lago y quería que supiera que era bienvenida, sin absolutamente ninguna expectativa financiera. He estado pensando mucho en cómo nuestra familia maneja el dinero, escribió. Tu valentía me hizo ver patrones que había aceptado toda mi vida. Estoy comprometida a hacerlo mejor. Fui cautelosamente optimista. La reunión fue un punto de inflexión. Solo estaban los miembros de la familia que habían reconocido la disfunción. Fue tranquila, honesta y, por primera vez, se sintió real. En la última noche, mientras nos sentábamos alrededor de una fogata, Claudia levantó su copa. Por los límites, dijo simplemente, y por el valor que se necesita para construirlos. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. El camino hacia ese momento había sido brutal, pero la alternativa, quedarme en silencio y atrapada en ese ciclo de abuso, habría sido mucho peor. El abuso financiero solo funciona en la oscuridad. Al sacarlo a la luz, no solo me había salvado a mí misma, le había dado a otros en mi familia el permiso para salvarse a sí mismos también. La familia cambió para siempre. Se perdieron algunas partes, pero las que quedaron eran más fuertes y auténticas. Mientras conducía a casa, pensé en el viaje. La mujer que recibió ese primer mensaje de grupo sobre un crucero obligatorio ya no existía. En su lugar había una mujer que sabía que los límites financieros son límites emocionales, que el amor sin respeto es algo hueco y que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por tu familia es decir que no. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite financiero difícil con un miembro de la familia? La fuerza que se necesita para defenderte en esos momentos es increíble. Si has pasado por algo similar, definitivamente no estás solo. Comparte tu experiencia en los comentarios o cuéntanos sobre un límite que te enorgullezca haber establecido. Dale like a este video si mi historia resonó contigo. Suscríbete para más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares difíciles y compártelo con cualquiera que necesite escuchar que proteger tu bienestar financiero no es egoísta, es esencial. Gracias por escuchar y recuerda siempre, la familia real quiere verte prosperar, no solo sobrevivir a sus demandas. Fin de la historia.